Ayer supimos que la tasa interanual de la inflación en Estados Unidos se situó en el 6,4%, una décima menos que en diciembre. Se trata del séptimo mes consecutivo que se modera y eso, en principio, podría ser una buena noticia dentro de la gravedad de tener los precios a esos niveles. Pero resulta que hay dos factores que preocupan y mucho. Por un lado, que la inflación efectivamente sigue muy alta a pesar de los intentos por enfriar la economía después de que la Reserva Federal haya estado subiendo los tipos de interés de manera continuada desde hace ya algún tiempo, y por otro lado, que frente al mes anterior, lo que se conoce como tasa intermensual, los precios en enero subieron 5 décimas, es decir, el mayor repunte desde el pasado mes de octubre. Es importante diferenciar la tasa interanual, que contabiliza el incremento en los precios entre un mes cualquiera y el mismo mes del año anterior, y la tasa mensual, que mide la inflación frente al mes precedente. Este último dato y el hecho de que las previsiones se hayan visto superadas parece indicar que todavía queda mucha travesía del desierto por recorrer en temas de inflación. La cuestión es saber si la inflación en Estados Unidos es un indicador para el resto del mundo o no, y si la situación actual puede esconder un problema añadido, como defienden algunos organismos. El propio Banco Central Europeo ha pedido a los gobiernos que se preparen ante una bomba de relojería compuesta de deuda. En palabras de esta institución, la inflación genera un espejismo en la deuda que puede explotar en el futuro. Quédate, que vamos a ver qué amenazas son esas que defiende el Banco Central Europeo o si por el contrario lo peor ya ha pasado, como defienden otros como el gobierno de España. Lo dicho, quédate, que lo que te voy a contar hoy también te interesa. Milton Friedman, economista, estadístico y académico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Economía en 1976, estaba muy interesado en cómo los cambios de precios o la inflación afectan a la economía. Su planteamiento defendía que cada economía tiene una cierta cantidad de bienes y servicios disponibles para comprar en un momento determinado, y que si la inflación se refiere a los aumentos en el nivel general de precios de esos bienes y de esos servicios, pues ambos elementos tienen que relacionarse en cuanto a la cantidad de dinero en el sistema y la deuda que se firma para imprimirlo. En la historia económica hay una gran cantidad de explicaciones sobre las causas de la inflación, incluido, por ejemplo, y así lo sabemos, el aumento de las demandas salariales, por ejemplo, por parte de los trabajadores u otras. Pero en 1963, Milton Friedman y la economista Anna Schwartz publicaron La historia monetaria de los Estados Unidos de 1857 a 1960. El trabajo era de unas 800 páginas y revolucionó la forma en la que la mayoría de los economistas piensan sobre el dinero y la propia inflación. Friedman argumentaba que la inflación siempre fue causada por cambios en la oferta monetaria en comparación con los cambios en la producción de esos bienes y servicios que te decía antes. En términos simples, Friedman notó que cuando la cantidad de dinero en una economía se duplica, pero la cantidad de bienes y servicios disponibles permanece de manera constante, los precios y los salarios en general se duplican, tarde o temprano. Esta relación entre el dinero en circulación y la disponibilidad de bienes y servicios es fundamental para la teoría de Friedman sobre cómo la inflación afecta a la economía. El dinero puede estar en diversas formas, como efectivo en la cartera de las personas o en cuentas bancarias, pero su impacto en la economía es determinado por su relación con la producción de bienes y servicios. El propio Friedman solía utilizar un ejemplo concreto utilizando la empresa de Mary, una metáfora. El gobierno necesita $1 millón en clips sujetapapeles. El gobierno decide no utilizar los ingresos fiscales porque están destinados a pagar intereses de la deuda previa y emite deuda nueva por valor de $1 millón para comprarlos. Y así, no afecta a las arcas públicas de manera directa, aunque sí lo hará en diferido. La empresa de Mary suministra metal para el fabricante de clips sujetapapeles. Recibe un pedido de metal para hacer $1 millón en clips. Por lo tanto, se pide más metal para los clips sujetapapeles de Mary's Company. Las ventas aumentan, quizás se dupliquen, lo que requiere que agregue más turnos. Sus empleados ganan más en salarios y ella obtiene más ganancias. Mary solía tener $1.000 a la semana para gastarse en bienes y servicios para su hogar. Ahora tiene 2.000 a la semana para comprar más de lo que compra regularmente. Pero curiosamente,
aunque hay más dinero para gastar, la cantidad de bienes y servicios disponibles en el mercado se ha mantenido constante, y es que no es inmediata la ampliación de oferta, por lo que ahora hay más dinero tratando de comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Esto provoca subir los precios. La regla de Friedman defendía que la cantidad de dinero generaba un aumento de precios similar. En este caso, desafortunadamente, la cantidad de dinero habría aumentado no en un 10%, por ejemplo, sino en un 100%, por lo que este proceso continuaría hasta que los precios aumenten aproximadamente ese 100% para restablecer el equilibrio entre el dinero disponible y los bienes y servicios disponibles también en la economía. La lección, o por lo menos la lección clave, es que con el tiempo, duplicar o triplicar la oferta monetaria sin un crecimiento igual de los bienes y servicios ofertados en la economía, pues exige también que se duplique o tripliquen los precios. En base a esto, la pregunta sería: ¿cuánto ha aumentado la masa monetaria, la oferta de dinero? En Estados Unidos, desde la crisis financiera y la actual, se ha incrementado más de un 400%. En Europa tenemos otros parámetros para nuestro problema, que es técnico. La oferta monetaria denominada M3, es decir, el agregado disponible compuesto de participaciones en fondos, en bonos privados, en letras del tesoro a 2 años, en depósitos a plazo, en disponibilidad líquida de efectivo, en libretas de ahorro e incluso en cuentas a la vista, ha crecido entre un 20 y un 30% desde antes de la crisis sanitaria, dependiendo la franja que utilicemos. Cuando se habla de que la economía resiste, en realidad se está hablando de un decorado compuesto de deuda y oferta monetaria, que durante mucho tiempo no es capaz de absorber la oferta de bienes y servicios, y estos se encarecen. Y seguro que hay muchas más razones, seguro, desde los cuellos de botella, el colapso logístico, la guerra, los globos extraterrestres, pero en realidad es que la cantidad de dinero existente tiene que drenarse de algún modo y en el tiempo, si no, la inflación irá a buscar de un modo u otro el equilibrio, de ahí que cueste tanto reducirla. Otra cosa es que en el comparativo, y sin contar que la inflación es acumulativa, pues puede parecer tarde o temprano que ésta se reduce, pero es un efecto óptico, un problema vinculado a que la inflación se calcula comparando un año con el otro. Si comparamos el histórico, la reducción de capacidad adquisitiva aquí, en Europa, ya es del 20%, cada vez más cerca del equilibrio, pero aún no ha sucedido. Queda algún tiempo. Por eso los tipos de interés seguirán subiendo, porque el Banco Central Europeo sabe cómo está el asunto. La Reserva Federal también lo sabe. De hecho, la resistencia de la economía estadounidense está dando argumentos a quienes creen que es necesario que la Reserva Federal siga subiendo tipos de interés más tiempo. Y esto nos afecta. En economía todo está relacionado. Si los americanos suben los tipos más de lo previsto al no controlar la inflación, el dólar volverá a ser atractivo para los inversores y eso depreciará el euro. Que se deprecie el euro ahora no es demasiado bueno. Encarece las compras de la energía y de las materias primas, pues todas ellas se compran en dólares. Un euro más débil compra menos que cuando estaba más fuerte, por lo que se intensifica la tensión en nuestros precios. Además, como sabemos, si los precios no se controlan, pues el Banco Central Europeo seguirá subiendo los tipos, frenando una economía, que solo crece al 0,2%. Ahora bien, hay quien defiende lo contrario. La inflación no tiene que ver con todo esto, por lo que subir los tipos sería un suicidio. La idea básica, por ejemplo, de Nicholas Kaldor, un economista de origen judío que adoptó la nacionalidad británica tras emigrar de su natal Hungría, era la de una crítica absoluta al monetarismo. Kaldor inspira, sobre todo, a los que niegan la correlación entre crecimiento de la oferta monetaria y el nivel general de precios, como establece obviamente la teoría cuantitativa, que es la que te he explicado antes. De hecho, contradice la causalidad señalada por la ecuación de Fisher. Para los que tengáis conocimientos de economía, es la que postula una lectura inversa de la misma, siendo las fluctuaciones de la demanda determinadas en última instancia por el crecimiento de la renta global, las que dan origen a los cambios de la oferta monetaria. Esa es su teoría. La mayor parte de las controversias entre economistas ortodoxos y economistas post-keynesianos parten de los debates antiguos que se llevaban a cabo en la Currency School y en la Banking School del siglo XIX, quienes centraron su atención en el crédito como respuesta de los agentes privados para facilitar la producción y el comercio, sobre todo en función de la demanda. Por nombrar alguno de los de la Banking School, citaremos a Marx, quien en sus esquemas de reproducción del libro segundo del Capital, pues proyecta un circuito de producción que comienza con el dinero y se basa en la expectativa de conseguir más dinero. Así pues, veamos qué es lo que advierte el Banco Central Europeo con respecto a esta situación de tanto dinero y que de momento solo algunos países están atendiendo. Adivinad quiénes están pasando de
sobre todo. Adivinad qué medios están hablando de esto y cuáles no. Recordad que el Banco Central Europeo, los conozco, están compuestos por múltiples organismos dentro, casi independientes en muchos casos. Los de las CBDC son unos, los que tratan la emisión de deuda son otros, etc. Entre ellos hay cierta independencia durante algunos momentos de esos procesos. Al final todos hablan igual, pero durante el proceso cambian. Digamos que está formado por muchas sensibilidades. Por poner un ejemplo, dentro del Banco Central Europeo hay fervientes contrarios a la emisión incluso del euro digital. Algunos sí. Con eso os lo digo todo. Bueno, pero volvamos. Sabemos que la inflación se mantiene en cotas históricamente altas en la zona euro. Y ojo, este fuerte crecimiento de los precios está ayudando a inflar el PIB nominal de las economías europeas. Cuanto más caros son los zapatos y los plátanos que se producen, más grande es el PIB en términos nominales, no reales, lo que ayuda a reducir el peso de la deuda pública sobre el PIB en todos los países del euro. Es decir, aumenta el denominador, es decir, el PIB. Cuanto más caros son los zapatos y los plátanos que se producen, más grande es el PIB en términos nominales, que no reales, lo que ayuda a reducir el peso de la deuda pública sobre el PIB de los países del euro. Atención a esto porque es muy importante. Aumenta el denominador, que es el PIB, mucho más que el divisor, que es la deuda pública. Por eso se genera un espejismo. En palabras del propio Banco Central Europeo, estamos en una especie de ilusión monetaria, algo que puede acabar muy mal, dicen ellos. En un informe que se publicó hace unos días y que te enlazo aquí abajo, y que pocos han leído, se asegura que los países del sur y alguno más no están teniendo en cuenta que el cálculo de la deuda no es conveniente, puesto que se basa en un incremento del PIB empujado por la inflación. Como te he dicho antes, la inflación no cesará tan fácilmente, pero cesará, y cuando lo haga, explotará el globo de deuda real. Veamos, las finanzas públicas españolas muestran una caída de la proporción de la deuda pública respecto al PIB, a pesar de un aumento en el déficit público y de la deuda bruta hasta el 1,5 billón de euros. Este fenómeno se debe en gran medida a la inflación, la cual ha llevado a un incremento en el índice de precios del PIB y a una mejora en los ingresos nominales del país. Pero es importante destacar que en el primer trimestre de 2021 la deuda pública española se encontraba en un nivel superior al 125%, mientras que en el tercer trimestre del 2022 se redujo al 115%. Eso lo decía Eurostat. La razón detrás de la reducción en la proporción de la deuda pública de España respecto al PIB se debe en gran parte a la inflación, la cual ha impulsado el deflactor del PIB, que es el indicador más amplio que el IPC, lo que ha permitido realmente un aumento en el PIB nominal del país. Este aumento del PIB nominal ha llevado a que España alcance niveles históricos en su producción económica total. El gobierno español pues habla de que la deuda porcentualmente baja, pero se olvida siempre de explicar este pequeño detalle que te acabo de contar. Pero según el Banco Central Europeo, o parte del Banco Central Europeo, este problema es muy grave. Soluciona cosas a corto, pero genera problemones a la larga. A menos que la inflación siga para siempre, cosa que no puede ser, por el mero hecho de su composición aritmética, la ilusión monetaria tarde o temprano se acabará. La inflación sube primero y rebaja en términos relativos el peso de la deuda pública. Pero después, los gobiernos actúan. Suben las pensiones, los salarios de los funcionarios, el consumo público, todo eso se encarece y se aprueban medidas para paliar la propia inflación, que normalmente tampoco salen gratis. Hablamos de subsidios, ayudas, prestaciones. Muchas de estas políticas temporales al final se convierten en estructurales e irreversibles. Si un día llega la deflación, como pasó en 2014, esas mismas prestaciones y salarios públicos nos funden la economía. Luego veremos expertos tertulianos explicar que el problema es que los empresarios, que los márgenes de beneficio de algunas empresas o que el sistema solar está en vertical. Pero la realidad será que la oferta monetaria excesiva la están sumando a unos ingresos extra que no van a estar siempre para hacer política simple. No pensar con luces largas nos va a llevar a una recesión inevitable, digan lo que digan. Ahora viene un tiempo en el que los que defendemos que lo peor no ha pasado, recibiremos palos por todos lados. Esto ya lo viví con los brotes verdes. Todo parecía mejorar en 2010 tras la caída de 2008 y luego vino el desastre hasta 2014. Nada es rápido ni es lineal. Ojalá me equivoque, lo pido de verdad, pero no confío en que, con esta política actual, seamos capaces de sortear la segunda oleada de esta crisis, la que afectará a la deuda y a las finanzas públicas. Como te he dicho al principio, el Banco Central Europeo no tiene intención de incrementar la oferta monetaria porque saben
que afecta a la inflación. Por eso el Banco Central Europeo advierte que ante la elevada inflación, la política monetaria seguirá siendo restrictiva, lo que a la fuerza reducirá la actividad económica, el PIB real, y puede terminar incluso generando un mayor gasto público por culpa de una cosa que se llaman estabilizadores automáticos que se activan para contrarrestar la caída del PIB real. Y por tanto, eso acaba deteriorando más la deuda pública. El Banco Central Europeo, no todo el banco, pero una parte ya habla de una recesión provocada por la subida de los tipos de interés, una recesión autoprovocada, que generaría una mayor deuda pública, como ha venido ocurriendo en las últimas décadas. El Banco Central Europeo ha expresado su preocupación por la posibilidad de una recesión económica causada por el aumento de los tipos de interés que no puede detener de momento. En palabras textuales de ese informe, el efecto acumulativo sobre el índice de endeudamiento será significativo en el horizonte a 10 años. Hay quien cree que la política es inercia y que la sociedad y el mercado pueden actuar de manera independiente. Pero eso no es cierto. El riesgo de que nuestros gobernantes sean irresponsables en política económica es muy real y puede tener gravísimas consecuencias para la economía y la sociedad en general. Deben tomar decisiones que sean fiscalmente sostenibles y que promuevan un crecimiento económico saludable a largo plazo, no endeudarlo. Un país se empobrece sin darse cuenta. Pero un día despiertas y en tu país las listas de espera en la sanidad son inmensas, la justicia no da abasto, la delincuencia se extiende por las calles, los medios pertenecen a muy pocos, la nómina pública sostiene el empleo, las empresas cierran y la desigualdad aumenta. Al final, te despiertas y tu país debe más que nadie y por tanto, tú debes con tu país. Y recuerda que el que debe, depende. Y de momento, lo que podemos hacer es estudiarlo, analizarlo, explicarlo. De momento. Luego ya veremos. Por eso, seguimos.